¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Es un gozo y una alegría para mí poder compartir este momento, este espacio, junto con todos los amigos que cada semana nos escuchan, comparten con nosotros esta propuesta de 100% Radio. Te envío un abrazo grande y hoy quiero hablarte sobre la importancia que tiene para nosotros como hijos de Dios renovar nuestra mente. Vamos a mirar en esta conversación, en esta charla, en esta lección, algunas cosas que son tan importantes que podamos comprender, porque nuestra mente es el campo de batalla de Satanás, decimos normalmente. Una mente desocupada es caldo de cultivo para que el enemigo haga sus fechorías, y no es casualidad de que él trabaje en los pensamientos de las personas, que él trabaje en la mente del hombre y de la mujer, porque esta es un campo de batalla o un lugar muy importante en la vida de la persona. Por eso el enemigo es que ataca allí poniendo pensamientos. La palabra del Señor nos enseña que tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Nos insta a tomar esta determinación, es decir, no permitir que los pensamientos divaguen de un lado a otro, que nuestra mente se llene de un montón de cosas. A veces sucede que creemos que todo lo que pensamos y analizamos viene de nosotros, o tal vez los que tienen algún tipo de entendimiento de lo espiritual piensan que viene de parte de Dios. Sin embargo, muchas cosas que tienen que ver con pensamientos negativos, pensamientos de depresión, pensamientos que procuran disminuirnos o hacernos sentir mal, vienen de parte del mundo de las tinieblas. Y tenemos que estar atentos a esto, tenemos que prestar atención para no caer en el engaño del enemigo y aprender a detectar qué pensamiento viene de nosotros. Normalmente los pensamientos nuestros son pensamientos direccionados. Cuando comenzamos por ejemplo, tomamos la determinación de pensar en una historia bíblica, por ejemplo, o nos ponemos a pensar en algo que tenemos que hacer, cómo organizar nuestro día. Es algo que surge de nuestra propia voluntad y direccionamos nuestra mente a eso. Entonces es obvio de que estos pensamientos son nuestros, pero hay ocasiones en donde estamos haciendo alguna actividad o estamos conduciendo el vehículo, estamos caminando, lo que sea, y de pronto nos asalta un pensamiento que es negativo, que nos infunde temor, que tal vez nos hace dudar de Dios, de su amor, de su cuidado hacia nosotros. Y estas cosas son cosas que vienen de el mundo de las tinieblas, y tenemos que estar preparados para eso. Pensamientos obscenos, pensamientos de mentira, pensamientos que tienen que ver con tomar venganza o ajustar cuentas nosotros mismos, vengarnos, cosas negativas que posiblemente no están en nuestra mente ni son nuestras intenciones. Esto viene de parte del enemigo. Y aquellos pensamientos que nos conducen a la piedad, a bendecir a las demás personas, a ayudar a aquellos que lo necesitan, al crecimiento espiritual, a buscar más del Señor. Bueno, esto viene de parte de Dios, ¿sí? A servir a Dios. Cuando tomás la determinación de servir a Dios, esto no nace del enemigo, ni siquiera creo que puede llegar a nacer de nuestra propia voluntad, sino que somos dirigidos por el Espíritu Santo para tener este tipo de pensamientos que siempre están de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces nuestra mente es un campo de batalla muy amplio, en donde tenemos que luchar y tenemos que guerrear y ganar la batalla, porque nuestra mente, lo que pasa por nuestra cabecita, es muy importante. Así que hoy vamos a hablar acerca de renovar la mente. ¿Me acompaña?
Me gustaría leer dos pasajes. El primero se encuentra en Filipenses capítulo 4, verso 8 y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Aquí nos está enseñando el apóstol Pablo cómo tenemos en qué tenemos que pensar, dónde tenemos que asentar nuestros pensamientos, qué es lo que debemos masticar con nuestra mente y rumear como hacen la vaquita, que rumea y rumea su comida y digiere y luego vuelve y rumea de nuevo. Y esto podemos hacer con la mente y nuestros pensamientos, pensar, luego seguir pensando, pero no en cosas malas, no en cosas negativas, no en aquello que nos lleva a destruirnos. ¿Sí? Vos te das cuenta cuando algo no es bueno porque emocionalmente te afecta. Las emociones son parte de, o proceden o son el resultado de aquello que pensamos. Si queremos cambiar nuestras emociones, debemos cambiar nuestros pensamientos. Por eso podemos cambiar cómo nos sentimos. Nosotros podemos hacer algo al respecto para cambiar la forma en que nos sentimos. Si nos estamos sintiendo depresivos, oprimidos, tristes, es porque estamos pensando mal. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña dónde debemos dirigir nuestros pensamientos. La mayor parte del tiempo deberíamos estar pensando en esto. Como dice aquí, todo lo que es verdadero, la verdad de Dios, la palabra de Dios, todo lo que sale de la boca de Dios es verdad, no lo que viene de parte del enemigo o suposiciones que pueden llegar a decir la gente, chismes, comentarios, no. Pensemos en todo lo verdadero. Aún las noticias que tienen algo de verdad, pero que están infladas un poco por la propaganda popular, por los noticieros y demás que quieren un poco de rating, inflan las noticias. En internet también lo vemos, un título destacado en donde hay una imagen aterradora y vos te pones a mirar luego, no tiene nada que ver. El tema es llamar o capturar tu atención. Pero no, aquí dice que pensemos en lo verdadero, ¿sí? ¿Qué más que pensar en Jesús? ¿Qué más que pensar en la palabra de Dios? Dice que en todo lo que es digno, lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o merece elogio, en esto meditad. Por eso también cuando nosotros miramos en televisión, ya sean series, películas, que están muy llenas de violencia, de pensamientos de corrupción, de mentira, en donde se elogia, por ejemplo, las costumbres que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, donde todos tal vez tienen pensamientos de avaricia, de generar riquezas, o están muy ensimismados en sus propias necesidades, o tal vez están buscando el brillo, la fama del mundo. Y nosotros, como hijos de Dios, miramos esas cosas que tal vez no tienen obscenidades ni malas palabras y tampoco imágenes aberrantes de carácter de muerte, de terror o de sexo. Sin embargo, el estar conectados con un montón de esas cosas y pensamientos que van contrarios a la palabra de Dios, en algún momento estamos exponiendo nuestra mente a estas cosas y no es del todo positivo. Por eso tenemos que seleccionar, mirar bien y evaluar qué estamos oyendo, qué música estamos consumiendo, qué estamos mirando, ¿sí? Y ayudar a nuestra mentecita para que pueda nuestra mente estar funcionando como Dios la creó. ¿Cómo funciona mejor? Bueno, esto es como la gasolina, ¿sí? Hay vehículos, aquí en Argentina tenemos nafta, se le dice, que es para la mayoría de los coches, utilizan nafta. Otros utilizan gasoil, que en otros países no sé cómo se llama esto. Y también hay vehículos que utilizan gas, gas que es
más económico aquí en Sudamérica, o por lo menos aquí en la Argentina, es el combustible más económico para circular. Sé que en otros países eso no existe. Tal vez hay vehículos que funcionan con electricidad y son diferentes formas. Y no lo podemos hacer funcionar correctamente con el combustible equivocado, porque si es un auto o un vehículo, un camión que está funcionando con gasoil, no podés ponerle nafta porque arruinas todo. No funciona así. Y hay un combustible que hace que nuestra mente esté sanita, que nuestra mente funcione, que nuestra mente se desarrolle, y tiene que ver con meditar en lo bueno, en lo que tiene virtud, en lo justo, en lo amable, en lo honorable. Si hay virtud, si hay elogio, en eso debemos meditar. En eso debemos meditar. El apóstol Pablo, obviamente, nos está diciendo que hay cosas, ¿sí?, que deberíamos pensar. Y tiene que ver con esto que mencionamos recién. Podemos escoger nuestros pensamientos. No somos víctimas de ellos. No es que vienen los pensamientos y nosotros simplemente tenemos que estar allí como víctimas de los tales. No, nosotros podemos escoger y seleccionar lo que pensamos. Y yo sé que todos tenemos pensamientos en algunas ocasiones que son contrarios a la palabra de Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 7, versos 22 y 23, nos enseña que la ley del pecado se revela en nosotros y ataca nuestras mentes. Sin embargo, la Biblia nos dice, en Filipenses, que no tenemos que ser pasivos y permitirle a nuestros pensamientos que construyan un nido. Dice que podemos escoger en qué pensamos. Vamos a leer Romanos 7, versos 22 y 23. Dice así: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí habla, nuestro hombre interior, nosotros queremos tener buenos pensamientos, pero a veces, o buenas acciones, buenas cosas, pero hay una ley que se rebela contra esos deseos y nos lleva cautivo al pecado. ¿Sí? Esta es la lucha que menciona aquí el apóstol. Pero dice que nosotros podemos elegir, podemos seleccionar, podemos tomar la iniciativa y decidir en qué vamos a meditar, qué vamos a pensar. Esto es importante porque esta ley del pecado que menciona aquí, Romanos 7, versos 22 y 23, ataca nuestras mentes, dice. Fíjate cómo dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sí? Está trabajando en la mente. Está trabajando en la mente. Es el campo de batalla del enemigo. La mente es muy importante. Por eso la Biblia nos dice que como uno piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. Como un hombre piensa en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Por eso es muy importante aquello en lo que pensamos. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, la Biblia dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Qué maravilloso esto, qué glorioso este pasaje que lo hemos visto desde diferentes ópticas, desde diferentes puntos, pero aquí nos muestra una vez más que el método de Dios para la transformación es la renovación de nuestra mente. ¿Sabías que cuando la nave espacial Apolo viajó al espacio tuvieron que hacer correcciones en la trayectoria cada 10 minutos, se nos dice, porque se dirigieron a la Luna con una trayectoria en zigzag? Entonces cada 10 minutos tenían que ir
corrigiendo porque si no iban a aparecer en cualquier lado. Y cuando llegaron a la Luna, se les había asignado un área de aterrizaje de 310 kilómetros más o menos, y en un espacio bastante grande, y lo hicieron a unos cuantos metros del límite. A pesar de que esto fue un éxito rotundo, estuvieron muy cerca del límite a pesar de que le habían dado 300 y picos de kilómetros para aterrizar, pero como iban en zigzag y ellos tenían que ir corrigiendo constantemente, hacer correcciones a la trayectoria, cuando llegaron y aterrizaron, casi que aterrizan fuera de los límites que le habían establecido. Y nosotros tenemos que establecer también cada día y a cada momento la trayectoria de nuestros pensamientos y comprometernos totalmente con el Señor Jesucristo siendo un sacrificio vivo. Tomar esta decisión de vivir una vida cristocéntrica. Esto no va a suceder solamente porque sí. No, yo tengo que colaborar con esto y tomar la decisión de decir, Señor, yo quiero que trabajes en mi vida, quiero rendir mi vida a vos, Señor, y quiero que mis pensamientos estén enfocados en tu voluntad, en tus propósitos. No quiero pensar como el mundo piensa, no quiero adoptar sus costumbres. Y para esto tenemos que establecer una trayectoria y tomar la decisión cada día, que esto significaría tomar la cruz y cada día tomar este compromiso de seguir al Señor Jesús y vivir una vida cristocéntrica de acuerdo a su voluntad. Así que, mis queridos amigos, mis queridas amigas que nos están escuchando, si querés tener realmente una vida cristiana victoriosa, querés crecer, querés madurar, querés llegar a buen puerto en esta vida cristiana que tenemos, cada tanto vas a tener que ir corrigiendo, haciendo correcciones a tu trayectoria espiritual, poner guarda en tu mente, fijarte en qué estás pensando. No podemos pensar como el mundo piensa, ¿sí? Porque si queremos los resultados de Dios, debemos pensar como Dios piensa. Y si queremos obtener los resultados del mundo, entonces pensemos como el mundo. Pero como hijos de Dios, tenemos una esperanza aún mucho más grande. Dios tiene cosas preciosas para todos nosotros, pero nos apoderamos de ellas cuando pensamos en lo verdadero, lo justo, lo que tiene buen nombre. El Señor nos dice que en eso debemos pensar. Fíjate que en el Antiguo Testamento, los creyentes tomaban la palabra de Dios y la ponían en los dinteles de la puerta, en sus ropas, en cintas. Estaban constantemente enfrente de ellos, la palabra. Ellos estaban dirigiendo su mente constantemente, sus pensamientos a la palabra del Señor. Y Dios los instruye a que ellos deberían hablar la palabra de día, hablar la palabra de noche y cumplir, por supuesto, todo lo que en ella estaba escrito. Debían compartir todas estas cosas con sus hijos. Por eso, la palabra de Dios formaba parte de ellos y ocupaba un lugar importantísimo. Importantísimo. ¿Por qué? Porque lo que pensamos, mis queridos amigos, es muy importante y es muy importante que mantengamos la palabra de Dios enfrente de nosotros todo el tiempo para poder realmente tener una vida de victoria. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contactanos con marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.